Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a un nuevo análisis del precio de Bitcoin. Estamos a día martes 12 de diciembre, son las 7:42 de la noche y vamos a ver qué está pasando con Bitcoin a esta hora. Nos encontramos en los 41.147 dólares. En el video anterior, que de hecho fue un directo, hablábamos de la caída importante que había tenido Bitcoin hasta precios de 40.200 dólares y hablábamos de que existía una posibilidad de que Bitcoin fuera a rellenar esta mecha, pero no había mucha información en ese momento debido a que el movimiento de liquidaciones había sido en una sola vela de gráfico de una hora. Por lo tanto, pues no había mucho de qué hablar, no había mucha información y en este momento pues ya tenemos un poco más de información tras esa caída, ¿no? Así que ya podemos empezar a platicar un poquito en las diferentes temporalidades para ver qué información tenemos. Vamos a empezar por la temporalidad de gráfico semanal. Y es que la vela semanal anterior cerró bastante bien, la del día domingo 4 de diciembre cerró positiva. A pocas horas del cierre de esa vela tenemos una caída importante que de momento nos mantiene en precios cercanos a los 40.000 y 41.000 dólares en semanal. Pero es simplemente una velita, es decir, tenemos una racha de muchas semanas alcistas y esta velita roja aún no ha cerrado, le queda todavía 4 días, casi 5 días para cerrar. Así que esto puede ser únicamente un retroceso de una temporalidad de gráfico de 4 horas, incluso diario, para seguir subiendo en semanal. Dependiendo del cierre de esta vela, nos va a confirmar un patrón bajista que podría indicarnos un posible rango o un retroceso en el precio para las próximas semanas. Es decir, Bitcoin podría estar llegando al top de este rebote de gráfico semanal. Les repito, dependiendo cómo cierren las velas semanales. En este momento, esa vela no quiere decir que vaya a cerrar así. Ya vamos a ir a hablar de gráfico de 4 horas porque la velita se podría recuperar en los próximos días. Pero de momento, gráfico semanal, hay que esperar a 5 días para ver el cierre de esa vela. Nos va a confirmar o no una dirección bajista o probable retroceso en gráfico semanal, a buscar zona de compra en gráfico semanal. ¿Cuál podría ser esa zona de compra? Bueno, según Fibonacci Zone, esa zona de compra la tenemos aproximadamente en 29.000 dólares. Por lo tanto, si Bitcoin llegara a tener un retroceso en semanal, esta zona podría ser una zona interesante para poder comprar en gráfico semanal. No basta con que llegue ahí, necesitamos patrones alcistas y otro tipo de confirmaciones, pero ya 29.000 es un buen precio teniendo en cuenta que Bitcoin ha buscado incluso casi los 45.000 dólares. Así que eso para gráfico semanal. Vamos a pasar a ver gráfico diario. En gráfico diario nosotros estamos teniendo un retroceso por fin. No un gran retroceso porque la zona de compra Fibo se encontraba allá en los 37.700. Debido a que el precio se ha detenido un poco de caer, la zona Fibo está siendo un poco más positiva y ha subido a buscar los 38.600 dólares. Es decir, entre estos niveles de precio, entre 38.600 y 36.600 dólares, si Bitcoin en gráfico diario llegara a visitar estos niveles, sería para tratar de operar un rebote en gráfico diario. Es decir, si el precio llegara a buscar estos niveles y nos confirmara un patrón alcista que de momento no está, ya que si llega a pasar el tiempo y el precio no cae, pues la zona de compra Fibo podría ser más positiva y subir incluso a buscar el precio a los 40.000 dólares para girarse al alza y seguir rebotando. Pero eso va a depender de lo que pase en los próximos días. Hablando de hoy, hablando de mañana, pasado mañana, ya que la vela diaria cerró bastante bien. Entonces, lo que haga gráfico diario en los próximos 5 días antes del cierre semanal va a ser muy importante, ya que si el precio, en lugar de rebotar a partir de aquí en los próximos 5 días, tiene un retroceso, busca este nivel, cierra la vela semanal y la vela semanal cierra mal, pues podría ser que el rebote de gráfico diario simplemente sea un rebote para seguir cayendo en gráfico semanal porque nos confirmaría un patrón bajista. Pero esto, les repito, falta mucho tiempo porque todavía no se ha desarrollado ese patrón de gráfico diario. Ya le falta poquito para girarse al alza, hablando de unos 2 días. Es decir, lo que pase en los próximos 2 días podría ser muy importante para tomar decisiones de posiciones al alza o compras en gráfico diario para operar un rebote en Bitcoin. Entonces, esta sería la zona a vigilar en gráfico diario. Si en los próximos 2 días llegamos a ver a Bitcoin en 38.600, 36.600, una zona interesante para comprar para gráfico
diario. Recuerden que no es lo mismo gráfico diario ni semanal. ¿Cuál es la diferencia? Pues es un tema muy complejo, pero lo único que les puedo decir es que el tiempo en el que suceden las cosas es más tardado según más grande sea la temporalidad. Así que en gráfico diario, este posible retroceso o un patrón alcista para poder comprar para un rebote lo estaríamos viendo en los próximos 2 o 3 días aproximadamente, porque ya ha pasado bastante tiempo desde que Bitcoin nos marcó un patrón bajista el día 7 de diciembre. Así que eso para gráfico diario. De momento el patrón sigue siendo bajista y la zona de compra FIBO está un poquito lejos aún. Ya el día de mañana podríamos estar ya hablando de si hay un patrón alcista o llegamos a zonas de compra. Gráfico de 4 horas. Y aquí está lo interesante. El precio se ha detenido de caer. Tiene barras doradas, es decir, está sobrecomprado y se empieza a girar al alza. Esto puede ser un rango o rebote, porque el patrón es alcista, pero como la fuerza de caída puede ser que sea muy fuerte, lo podría mantener en rango para continuar cayendo. Lo que pasa es que si Bitcoin cae, lo va a hacer posiblemente formando divergencias alcistas. Entonces, si en gráfico de 4 horas el precio no rebota, ¿hasta dónde tendría que rebotar en gráfico de 4 horas? Bueno, estamos en la zona de compra FIBO entre los 40.100 y los 41.000 dólares. Esa es la zona donde podríamos buscar posiciones al alza si queremos operar gráfico de 4 horas con objetivo de ir a buscar la zona de venta FIBO, que se encuentra aproximadamente en los 43.000 dólares a los 44.000 dólares incluso. Entonces, en gráfico de 4 horas, a partir de aquí, si Bitcoin se llega a girar al alza, podría mandarnos a estos niveles. Entonces, ¿es una zona para buscar posiciones al alza? Sí, claro. Si usted considera que Bitcoin sigue siendo alcista y va a seguir subiendo, entonces es una zona para buscar posiciones al alza con un patrón alcista de momento. Lo que pasa es que no lo está haciendo rebotar. Si Bitcoin no rebota en este patrón alcista, porque debería de hacerlo, ¿vale? Todavía tiene un poquito de tiempo para hacerlo. Pero si en lugar de rebotar, Bitcoin lo que hace es un nuevo mínimo, entonces ya tendríamos una divergencia alcista en gráfico de 4 horas, porque el precio estaría haciendo un nuevo mínimo después de no haber rebotado en un patrón alcista. O sea, el precio se está tratando de detener y encontrar una zona de rebote. Entonces, si en dado caso Bitcoin hace un nuevo mínimo, entre precios de 39.600 a 38.800 dólares podría encontrar el interés para ya rebotar. Es decir, si no rebota, podría ir a buscar estos niveles. ¿Cuál es el menos arriesgado para poder intentarlo? Bueno, la parte baja. O sea, estamos hablando de que podríamos dejarlo allá en precios de 38.800 dólares aproximadamente. Lo vamos a dejar así. Precios de 39.000 a 38.500, 600 podría ser la siguiente zona para intentar un posible rebote en Bitcoin con una divergencia alcista. Les repito que esta información sirve si usted le puede sacar provecho. Entonces, si Bitcoin no llega a rebotar a partir de ahí de la zona de compra FIBO y hace un nuevo mínimo, iría a buscar aproximadamente los 39.000 dólares. A partir de ahí ya se podría volver a intentar posiciones al alza, o si usted cree que esto lo que va a hacer es un rango y no va a rebotar, pues entonces lo puede intentar en 39.000 dólares. Entonces eso para gráfico de 4 horas. De momento el patrón es alcista, Bitcoin no está logrando rebotar y si hace un nuevo mínimo, siguiente zona de soporte 39.000 dólares para intentar una posición alcista en rebote en Bitcoin, para intentar ir a buscar siempre esa zona de los 43.500 aproximadamente en gráfico de 4 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque si llega a estos niveles estaría llegando a zona de compra de gráfico diario. Es decir, si Bitcoin no rebota, lo que haría es ir a buscar zonas de compra de gráfico diario y a partir de ese nivel de los 39.000, 38.600, pues ya se podrían buscar trades tanto para gráfico de 4 horas como para gráfico diario. ¿Cómo dejo yo a Bitcoin a partir de aquí? Bueno, los dos escenarios son bastante posibles, pero debido a que Bitcoin no está rebotando en su patrón alcista, porque ya debería de haber comenzado este rebote, y como el patrón de gráfico diario es bajista, entonces yo dejaría a Bitcoin con probabilidad de ir a buscar los 39.000 dólares si no rebota en las próximas 4 velas de gráfico de 4 horas. Es decir, Bitcoin no tiene mucho tiempo para hacer su rebote porque ya el patrón está bastante desarrollado y no está rebotando.
Así que mucho ojo con eso porque existe una posibilidad de que Bitcoin intente ir a buscar los 39.000 dólares. ¿Y por qué? Porque en la zona de los 39.000 dólares también tenemos un gap de los futuros de la CME. Muchas veces el precio va a llenar estos gaps. Entonces, como no está rebotando en gráfico de 4 horas, parece ser que el mercado está intentando ir a llenar ese gap en los 39.400. Una vez que lo llene, probablemente ya el precio intente hacer un rebote, ¿no? Solo para que lo sepan. Así que nada, por mi parte, esto sería todo. Si el video te gustó y te sirvió, no dudes en dejar un buen like, suscríbete al canal para más contenido así. Un saludo, nos vemos en próximos vídeos, cuídense mucho, adiós.